En esta oportunidad, que el Señor le bendiga, aquí en su programa, El Despertar de las Misiones, en esta oportunidad tenemos un segmento muy lindo de una entrevista preciosa. Usted se va a enterar de cómo Dios alcanzó la vida de un hombre que más tarde llegó a escribir libros preciosos que han servido para mucha comunidad cristiana. En esta oportunidad, El Despertar de las Misiones trae con ustedes a nuestro hermano José Montecillo Chipre en la biografía de un escritor cristiano. Que la disfrute y que el Señor le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Cuéntenos. Bueno, pues ya como usted señaló, mi nombre es José Luis Montecillos Chipres y soy originario de la Ciudad de México. Nací el 7 de diciembre de 1951. Quiero decir que allí en esa ciudad tan populosa, Dios me concedió ver la luz por primera vez en mi vida. Y yo nací en el seno de una familia muy católica. De hecho, mis abuelitos pertenecían a la Tercera Orden Franciscana, una orden de laicos que se encarga de hacer buenas obras, trabajo social. Mis abuelitos me enseñaron mucho el catecismo, ir a misa cada domingo, comulgar, y así por muchos años. Cuando tenía la edad de 13 años, ya tenía mi familia, era muy numerosa. Mis padres engendraron 8 hijos y con su servidor éramos 9, yo era el mayor. De ahí que cuando tenía yo 14 años hubo un problema muy fuerte en la familia que hizo que mis padres se separaran. Al separarse, pues todos nos quedamos descarriados, unos por un lado, otros por otro. Nos repartimos en diferentes casas y era tal mi necesidad de amor como lo es el seno familiar, que empecé a caer en la drogadicción, empecé a fumar marihuana. Lo bueno fue que Dios tuvo misericordia de mí y pude conocer a una joven que me enseñó el camino de la palabra de Dios. Ahí, en la edad de 19 años, la conocí y ella me instruyó en los caminos de Dios, me empezó a llevar a la casa de Dios y fue una bendición haberla conocido, porque para esto después de estudiar en la Escuela Nacional de Artes Gráficas en la Ciudad de México, me dieron el puesto de maestro también de artes gráficas. Tenía yo muy buen salario, tenía yo 2 meses de vacaciones, tenía prestaciones financieras muy positivas. Sin embargo, había pues todavía un vacío muy grande en mi vida. Llegó un momento en que conocí el ministerio, porque había personas que predicaban en la calle. Me uní a ellos y empecé a predicar con ellos en la calle, en la Alameda Central, en la Basílica de Guadalupe, al aire libre. Llegó un momento en que en ese tiempo se inauguró el metro de la Ciudad de México y andábamos predicando ahí la palabra de Dios. Un día nos tomaron presos unos policías, nos llevaron ante el Ministerio Público y el Ministerio Público recibió los folletos que estábamos nosotros repartiendo y los empezó a leer y se dio cuenta que era algo positivo, era algo bueno, algo que ayudaba a la gente. Y el Ministerio Público le dijo a la policía, pues déjalo que siga repartiendo. Y entonces nosotros seguimos repartiendo en el metro la palabra de Dios. Claro está que la predicación al aire libre pues es un poquito improvisada. Un día me invitaron a una congregación a predicar y yo sentí la mirada de todos, la forma de predicar era diferente, de manera que me metí a un instituto de la Ciudad de México que se llamaba el CEMI, Seminario Mexicano de la Iglesia de Dios, en la República Mexicana, y allí estudié 3 años para pastor. De hecho, el último año me mandaron a una misión ahí cerca de México, que es el Estado de México, un lugar que se llama la Ciudad Neza. Estuve de pastor 1 año en una congregación nuevecita
Era una misión que empezaba y de hecho había un solo hermano. Él dirigía, yo cantaba, yo predicaba y él escuchaba. Pero después llegó su esposa, llegaron sus hijos y poco a poco fue creciendo la obra, al grado de que en un año ya el lugarcito se había llenado. Yo pensé que me iban a dejar ahí de pastor, pero me dijo el director del instituto, que era el encargado de distribuir a los diferentes obreros a la obra del Señor, me dice: te vamos a mandar a Veracruz. Digo: ¿pero por qué a Veracruz? Si aquí ya la iglesia ha crecido. Dice: no, dice, pero es que hay un pastor que se va a ir a Guatemala de misionero y necesitamos un misionero para esa obra que queda vacía en Veracruz. Le digo: pero yo tengo mi trabajo. Dice: bueno, tú decides si te decides a la obra o no. Entonces fue un choque muy fuerte en mi interior, porque estando uno acostumbrado a la buena vida, a la vida de la ciudad, y mandarlo a uno a la provincia, pues donde se escuchaba que había muy pocas entradas de dinero, recursos. Bueno, el punto es de que le dije a mi esposa, y mi esposa me dijo: no, dice, tú te vas, yo me quedo. Y cuando me vio tan decidido a irme, pues ya dice: a ver, hazte a un lado, yo me acomodo la ropa. Y entonces, pero para eso ya teníamos 2 hijos, un bebé de 3 meses y una niña de 1 año y medio, 2 años. Entonces, cuando me dijeron que me tenía que ir a la misión, a la provincia, al estado de Veracruz, a un pueblo del estado de Veracruz, bueno, pues tuve que renunciar a mi trabajo. El director del instituto de la Escuela de Artes Gráficas me decía que si me iban a pagar mejor allá donde yo iba. Yo le dije por fe que sí, porque sabía yo que aunque había necesidad, pero íbamos a servir al Señor, el Señor de las misiones. De ahí que con mi esposa agarramos el tren, la estación del tren ahí en la Ciudad de México, y nos bajamos en un lugar llamado Soledad de Doblado, Veracruz. Llegamos a esa misión, era también muy pequeña, era una misión pues como de unas 20 personas más o menos, que estaban ahí reuniéndose en un lugar de espacio como de 3 metros por 10. Era un pequeño lugar. Bueno, pues ahí empezamos a predicar. La verdad es que estuvimos un año predicando y ninguna persona aceptó a Cristo, y entonces yo me sentía como frustrado, porque decía: pues yo creo que no estoy llamado para este sitio. Porque allá, decía yo, allá en Ciudad de México, pues las personas eran más receptivas, pero aquí es tan difícil. Pero Dios puso en mi corazón una carga por ese lugar, y empezamos a ayunar y a orar. Ayunar y orar, ayunar y orar, para que el Señor nos diera unción, nos diera fuerza espiritual. Y gracias a Dios llegó un momento en que alcanzamos a la primer joven. Era una muchacha de 16 años que se encontraba ahí visitando a su familia, y escuchó y aceptó, y bueno, pues ese fue el primer fruto de la misión. Llegó un momento en que quisimos nosotros avanzar más, porque llegó un momento en que ya empezaron a llegar familias enteras y el lugar era insuficiente. Tuvimos que echar un piso en la parte de afuera del templo y pusimos una carpa de pues como de unos 10 metros por 15, y hicimos bancas. El problema de la carpa era que cuando pasaban los nortes por allá por el estado de Veracruz, se llevaba la carpa hasta 1 kilómetro y tenemos que ir a recogerla. Pero lo interesante de esto es que mucha gente empezó a escuchar, como estaba al aire libre, pues la gente que pasaba por los alrededores escuchaba y se acercaba. Y bueno, pues esto ocurrió que ya después no cabíamos en la carpa y dijimos: vamos a hacer un templo. Teníamos un terreno que se había donado allí a los hermanos, pero estaba muy tupido de árboles, de nopales, de piedras. Yo le decía a los hermanos: vamos a hacer un templo aquí. Dice: ¿pero cómo? ¿Con qué dinero? Porque la mayoría de la gente era campesina, todos eran campesinos, así que había muy pocas entradas. No obstante, pues ya era el año 80, ya habían pasado 5 años, 4 años, y había crecido la iglesia, pero no teníamos un templo donde celebrar los cultos.
Entonces les dije a los hermanos, vamos a hacer el templo aquí, miren, vamos a tumbar todos estos árboles, vamos a quitar todos estos nopales, vamos a quitar todo este pedrerío que hay aquí y vamos a empezar a edificar un templo que vamos a ponerle 2 plantas y lo vamos a hacer como la Casa Blanca con sus columnas en la parte de afuera, un sótano para que pueda haber lugar donde se bañen los hermanos que vengan de visita. Y los hermanos con mucha simpatía me decían, oiga hermano, pues ¿de cuál fumó usted? Digo, ¿cómo que de cuál fumó? Me dice, sí, dice, porque nosotros vemos puros nopales y puras piedras y usted un templo de 2 plantas. Bueno, pues por fe uno tiene que tener esa visión para que podamos nosotros avanzar, porque no tenemos donde cubrirnos de las inclemencias del tiempo y estamos a la intemperie. Y entonces dijeron, bueno, pero ¿cómo le hacemos? Bueno, llegó un momento en que dije, pues, Señor, ¿cómo le hago? Porque no tenemos dinero, no tenemos recursos. La misión pues es muy escasa en las entradas, pero entonces Dios me inspiró en hablar con un hermano que venía para acá, para Los Ángeles, y le pedí de favor que si me llevaba, y yo saqué mi visa, mis papeles los arreglé bien, gracias a Dios, y al entrar a Estados Unidos, pues yo recuerdo que me puse mi corbata, digo, voy a entrar al país más fuerte, un país cristiano, un país de abundancia, según mis conceptos personales. Y gracias a Dios, el hermano que me traía en su camper, él tenía la situación de que no tenía casa, él vivía en el camper, de manera que cuando llegamos aquí a Los Ángeles, a California, pues él me dejó en un hotel, y yo venía a trabajar, a hacer algo para poder iniciar la construcción del templo. De manera que me sentí un poquito agobiado porque los pocos dólares que traía, pues se me fueron 2 días, 3 días en el hotel, se me acabó el dinero. Todavía recuerdo una anécdota muy interesante que sucedió porque el momento cuando llegó el hermano que me trajo, me llevó a una iglesia conocida con el nombre del Buen Pastor, allí por el este de Los Ángeles. Entonces, era un miércoles que tenían culto de ayuno y oración, y entonces la pastora que estaba en aquel entonces preguntó, ¿quién nos visita por primera vez? Y claro, el templo se llenaba, pues yo levanté mi mano, ¿de dónde viene? Pues del estado de Veracruz. Oh, qué bueno, que Dios lo bendiga. ¿Y quién más vino? Y acabando el culto, pues cada quien agarró por su camino, como dice la Biblia, ¿no? Cada cual se apartó por su camino. Yo me fui a mi hotel y llegué a un momento en que cuando se me acabaron los $50 que traía, entonces dije, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo dinero, no tengo recursos, no sé dónde voy a quedar a dormir. Pero estaban orando los hermanos en Veracruz, estaban orando mi esposa, mis hijos, la congregación, que sabía yo que yo venía acá, pero con un propósito específico. Ayunaban, oraban, y eso abrió las puertas porque un jueves por la noche estaba yo ya comiendo mi última papita frita que me quedaba, cuando pasa un muchacho y se me queda mirando y me dice, oiga, ¿usted es del estado de Veracruz? Digo, no, yo soy de la Ciudad de México. No, dice, ¿usted es de Veracruz? Digo, bueno, ¿quién va a saber más, tú o yo, que yo soy de la Ciudad de México? Dice, no, pero es que yo el miércoles fui a una iglesia y me di cuenta que usted estaba allí. Ah, porque preguntaron quién visitaba y usted dijo que usted venía de... Ah, bueno, sí, cierto. Lo que pasa, ya le platiqué, estamos levantando un templo, empezando la construcción de un templo en Veracruz. Y entonces, pues me vine a ver si puedo predicar o elaborar algo para juntar para eso. Y me dijo él, sin que yo le pidiera nada en ese momento, porque pues apenas lo acaba de conocer, me dice, pero si viene usted a juntar para poder iniciar la construcción del templo, dice, y paga usted el hotel, pues nunca la va a hacer, dice, ¿por qué mejor no se viene a mi casa? Yo vivo con unos muchachos. Y bueno, pues si me hace el favor. Y me abrieron las puertas de su casa. Eso fue en el año 1980 cuando estaba sucediendo eso. Los hermanos en la misión estaban orando por mí y Dios me empezó a abrir las puertas. Y como ya tenía yo la costumbre de predicar en la calle, me decían los hermanos,
porque era un joven de Torreón y una pareja de Jalisco. Con ellos habían sido drogadictos, pero el Señor los estaba alcanzando en ese momento. Entonces, claro que estaban en su primer amor y tenían mucha hambre de la palabra de Dios. Las noches estábamos estudiando el libro de Hebreos y me dicen los muchachos, ¿dónde va a predicar, hermano? Digo, pues no me conoce nadie, no conozco a nadie. Digo, pero vamos a predicar a la calle. Yo traía un estandarte de los dos caminos que usábamos mucho en la Ciudad de México. Me lo traje para acá y nos fuimos a las calles de Broadway. Ahí estuvimos predicando al aire libre. Cuando pasa por ahí una hermana y se me queda mirando y dice, oiga, ¿usted dónde predica? Digo, no, pues no predico en ningún lado. Y dice, yo predico allá en la Ciudad de México, en el estado de Veracruz. Dice, pues me gustó mucho lo que acaba de decir. Dice, ¿por qué no va a mi iglesia? Digo, ¿dónde es? Ya nos dijo la dirección y los muchachos les pregunté si sabían. Dice, sí, nosotros lo llevamos. Entonces ya el primer domingo que estuve aquí se me abrió la puerta en ese lugar. El hermano que me había traído acá a Los Ángeles, supo dónde estaba y me fue a buscar porque me consiguió un lugar donde predicar en la primera iglesia bautista con el hermano, en aquel tiempo el hermano Rosales, pastor de la iglesia. Y gracias a Dios, esas primeras predicaciones, pues Dios me dio aproximadamente $200 de las dos predicaciones. O sea que la oración en la misión que los hermanos estaban haciendo por mí, Dios me estaba abriendo puertas muy grandes y gracias a Dios después conocí a otros hermanos que me hicieron favor de conectarme con otros pastores y empecé yo a predicar en diferentes congregaciones. Para esto era el año, como le vuelvo a repetir, en 1980. Estuve trabajando 3-4 meses y me regresé con el dinero que junté para iniciar la construcción del templo. Con ese dinero pues ya se pusieron los cimientos, empezamos a construir. Y así sucedió ese primer paso de fe que hicimos, ¿verdad? Porque para ese año 1980, ya después que pasaron 3 años, tuve la oportunidad de recibir allí en mi casa una invitación de la Asociación Billy Graham, donde se presentaba, antes de que me invitaran, llegó una revista de la Asociación Billy Graham en donde iban a hacer un congreso de misiones y evangelismo allá en Ámsterdam, Holanda. Entonces pues yo lo leí con mucha atención y claro, estando uno en un lugar así tan pobre, dice que tiene esperanzas, tiene uno de salir fuera de su pueblo, de su lugar donde está uno, porque como vuelvo a repetir, la mayoría de los hermanos eran campesinos y ellos solamente tenían dinero cuando había siembra y cosecha, que era por julio y agosto. Septiembre es cuando tenían recursos, pero con esto quiero dar a entender que no obstante la humildad y la pobreza de los hermanos, Dios nunca nos dejó, a mi esposa y a mis hijos y a mí, siempre nos proveyó de lo necesario. Y para ese año 83, que me llegó la revista donde había la convocatoria para ese congreso de evangelismo y divisiones, pues yo les escribí, ¿verdad?, que me gustaría saber más acerca de ese congreso, aunque todo lo estaba haciendo por fe, porque como vuelvo a repetir, no tenía yo recursos suficientes como para hacer un viaje. A veces costaba trabajo salir a México, pues ahora para salir a otro país, pues peor. Sin embargo, me contestaron, la respuesta de ellos fue que qué era mi trabajo. Y yo les expliqué que nuestro trabajo era abrir misiones en el lugar donde estaba yo de pastor. Y de hecho teníamos 4 misiones, una en un lugar llamado Portezuelo, otra en otro lugar llamado La Colonia Cardel, otra en Vista Hermosa y otra que estaba iniciando en un lugar que se llamaba Barrabás. Eran 4 misiones que teníamos y yo les dije, pues estamos levantando misiones, estábamos predicando. Y me contestaron que sí les gustaría a ellos saber más del ministerio que teníamos. Pues les hablábamos acerca de que salíamos a otros estados también a hacer campañas de evangelismo. Y entonces llegó un momento en que me mandaron una invitación con un boleto para Ámsterdam, un boleto para el avión y en la misma invitación pues el
el hospedaje gratis y todo pagado. Yo me sorprendí, hasta algunas personas que eran contrarias al Evangelio allá en el pueblo donde estaba decían, ¿cómo es posible? Dice que le paguen un viaje hasta Europa, dice, y pues de qué privilegios goza. Pues nada, pues que éramos hijos de Dios, simple y sencillamente, ¿verdad? Y Dios abría puertas muy interesantes. Claro que cuando fuimos a Ámsterdam la primera vez, en 1983, ahí nos enseñaron una serie de métodos de evangelismo que nos ayudaban mucho para abrir más misiones. Con esos métodos abrimos misiones en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en Pijiapan, Chiapas, en varios pueblos de la República Mexicana. Nos ayudó mucho ese congreso de evangelismo y misiones que asistí. Y claro, pues fue una bendición todo eso. De ahí que las misiones para mí eran muy importantes y gracias a Dios que tengo la oportunidad de poder compartir en este programa de misioneros, porque para mí ha sido una bendición muy grande predicar la palabra de Dios. Ya después, para el año de 1984, ya teníamos ahí misiones y la obra era tan grande ya que llegó un momento en que terminamos el primer piso, porque para esto el arquitecto que nos hizo el plano para hacer un templo nos lo hizo de tal manera que no lo hiciéramos, o sea, nos puso varillas de 1 pulgada, bueno, todo caro, ¿no? Pero nosotros, como sabíamos todo, como podíamos, íbamos comprando las cosas, íbamos edificando. Llegó un momento en que pues ya no teníamos los recursos y tuve la necesidad de volver a regresar a Los Ángeles, pero ya tenía yo hermanos que me invitaban a predicar y gracias a Dios así estuvimos por otros 4 meses y nos regresamos a la República Mexicana para seguir edificando el templo. El punto es que para el año 1989 ya teníamos las dos plantas del templo. Había un estacionamiento para vehículos, pero nadie tenía vehículos, todos tenían burros y caballos, pero bueno, por lo menos servía para que en tanto que hacíamos los cultos se llenara el lugar, ¿verdad? El estacionamiento de animales y el templo de puros hijos de Dios, que éramos aproximadamente unos 150, 200 personas que nos reuníamos allí en el templo, que cabíamos muy bien. Pues eso fue para el año 89. Me nombraron como director de la revista oficial en la cual pertenecíamos, director de la revista de Escuela Dominicana. Entonces lo que sucedió fue que yo les pedí material para poder copiarlo, para poderlo sacar, y me dieron material que era como de 50 años atrás, entonces yo lo veía ya muy obsoleto. Y entonces alguien me dijo, ¿por qué no escribes? Digo, escrito, pero pues no, nunca he escrito nada. Dice, solamente cartas y bueno, y en ese momento yo creo ya llegó la inspiración de parte de Dios. Y empecé a sacar unas revistas de escuela dominical para todas las iglesias que pertenecían a nuestro concilio de allá en la República Mexicana. Entonces empecé a hacer lecciones de escuela dominical. Tomé un tema, ese tema fue Cristo en el Antiguo Testamento, o sea, unas lecciones de tipología, de representar a Cristo, cómo estaba Cristo representado en todos los libros, en todos los personajes, en todos los eventos. Y entonces, una vez que salieron 100 lecciones, se formó se terminaron, y al terminarse, como cuando uno imprime determinada cantidad de revistas, pues una vez que se acabaron, pues ya no podíamos sacar otra. Llegó un momento en que me pedían, había otros concilios que habían llegado a la revista y les había gustado y nos pedían que si no teníamos. Entonces llegó un momento que alguien me dijo, ¿y por qué no hacen las lecciones en un libro? No, pues está bien, y entonces salió precisamente este libro que se llama Cristo en el Antiguo Testamento.
Cristo del Antiguo Testamento, que es el primer libro que su servidor escribió. Yo nunca pensé que este primer libro iba a ser el primero de una cantidad de libros que hoy, en el año 2016, pues estamos teniendo ya escritos 40 libros. Esos 40 libros, ahorita aquí a la mano tengo nomás unos cuantos, porque algunos están agotados, otros están, pues no los tenemos aquí dispuestos para mostrarlos. Pero una vez que terminamos este libro, pues seguimos escribiendo las revistas para la escuela dominical y salió esto de Historia de la Iglesia de Cristo, basado en las 7 cartas a las 7 iglesias. Las 7 cartas a las 7 iglesias hace uno una relación histórica con la historia secular, con la historia eclesiástica, y sale una historia muy interesante porque pues en realidad la historia de la iglesia es muy abundante, es muy grande, y cómo saber qué es lo que nos puede edificar, interesar. En cambio, si toma uno las 7 cartas del Apocalipsis como 7 épocas de la historia, ahí va uno relacionando bien cuáles son los acontecimientos más importantes. Y así fue como nació también igual la semejanza de este. Cuando ya nos pedían más revistas, pues ya no había, lo sacamos en forma de libro. Este libro, esta historia de la iglesia abarca el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, entonces va texto por texto señalándose. Y cuando terminamos de hacer esto, ya era el año 92, 93, me decían, ¿y ahora qué sigue? Todos estaban interesados en saber qué temas hay que vamos a tratar. Entonces yo pensé, digo, bueno, pues este es 2, 3 de Apocalipsis, pues vamos al 4, 22. Entonces ya entré al terreno profético y ya sacamos otro libro que a la mano no tengo a la mano, que se llama La Revelación Final de Cristo, que también se ha agotado mucho. Hacemos tirajes de 1000 libros cada vez que se imprimen, pero nos dura el tiraje como un año, 2 años, según el interés que tenga el lector por leer ese tipo de material, ese tema, ¿no? Posteriormente ya fuimos sacando otros materiales como este de la Navidad, Solemnidad Cristiana. Luego sacamos este de Casiodoro de Reina, que es la biografía de Casiodoro de Reina, quien tradujo la Biblia española por primera vez. Quiero decirles que para el año próximo, Dios mediante, el año 2017, se cumplen 500 años de la Reforma Protestante. Y en la República Mexicana están llevando a cabo eventos, conferencias, se están programando marchas para poder testificar, dando gracias a Dios por la obra de los reformadores. Y estamos sacando material. Yo voy a sacar un libro que se llama Cipriano de Valera, sus contemporáneos y sus obras. Poco material hay sobre Cipriano de Valera, pero es un hombre que influyó mucho para que el protestantismo en España se llevara a cabo. Posteriormente fuimos sacando otros materiales que nos ayudaron a seguir proyectando la visión literaria de las misiones. Una obra que también salió y que se relaciona con el programa es este, que se llama Los inicios de la obra misionera evangélica mundial. Un día me invitaron a Centroamérica, no recuerdo bien si fue El Salvador o Honduras, que me dijeron, pues a ver si lleva un material que hable sobre misiones. Y yo dije, pues no lo tengo a la mano, pero voy a sacar este librito. Y saqué este librito que se llama Los inicios de la obra misionera evangélica mundial. De hecho, este librito habla de cómo se inició la obra misionera evangélica en el siglo XVIII. Hay otros libros más que hemos ido sacando a través de los años, y como vuelvo a repetir, empecé a escribir en el año 90, 89, así que tengo, con la ayuda del Señor, pues ¿cuántos? 2025 años escribiendo. Casi saco 1 o 2 libros por año. El año pasado saqué este libro que se llama Diccionario Alegórico del Reino Animal en la Biblia. Este material lo que pretende es revelar que todo lo que está escrito en la Escritura tiene una relación muy directa con el Señor Jesús. Nombres, colores, metales, montañas, ríos,
todo tiene su significado, en el caso de los animales también. A mí me llama la atención este libro por razón de que hay un texto en el libro de Job que dice así: y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellos te lo mostrarán, los peces de la mar te lo declararán también. Yo me preguntaba si yo le pregunto a un animal algo, pues me va a contestar conforme a su naturaleza. Pero entonces, ¿qué me puede enseñar un animal en las Sagradas Escrituras? Y de ahí que empecé a comprender por discernimiento del Espíritu Santo que cada animal tiene un significado en las Sagradas Escrituras. Por eso es que al Señor le dicen Cordero de Dios o León de la tribu de Judá, por su fuerza, por su poder. Porque las cosas invisibles, como dice la Escritura de Dios, se echan de ver en las cosas visibles. Y si, por ejemplo, hay casos como el querubín, que es un ser espiritual, que es invisible, incorpóreo, pues no se puede comprender su naturaleza sino se toma la semejanza de unos animales que dice que tenían el rostro semejante a león, semejante a becerro, semejante a hombre, semejante a águila. Entonces quiere decir que un querubín que no tiene naturaleza corpórea, pues su naturaleza es fuerte como la del león, mansa y humilde como la del becerro, inteligente como el hombre y también es rápido para hacer la voluntad como el águila. Entonces cada animal, aquí hay 100 animales. Es interesante que ya buscando el nombre de los animales en la Biblia, con la ayuda de una concordancia, descubre unos 100 específicamente, desde la abeja hasta la zorra, hay 100 animales. Yo me preguntaba, ¿por qué no 102? ¿Por qué no 98? Sino 100 exacto. Digo, es otro número también que es de plenitud. Y así fui buscando material que había algún vacío literario de algún tema, porque por ejemplo había personas que llegaban y me preguntaban que si no conocía yo un libro que hablara sobre la historia de la Iglesia Evangélica en México, en este caso que estamos en la República Mexicana. Y yo les decía, pues sí, cada asociación tiene su historia, cada concilio tiene su relación histórica. Y dice, pero uno que tenga todo, digo, pues no, uno que tenga todo no. Y entonces ya ahí nació el tema para otro libro, que es este que se llama México ante la Biblia. México ante la Biblia habla de la historia de cómo la Biblia se inició desde el tiempo de los aztecas hasta nuestros días. Los aztecas eran la tribu que se encontraba antes de que llegaran los españoles. Pero muchos me dicen, ¿y qué tiene que ver los aztecas con la Biblia? Bueno, pues es algo interesante porque los aztecas tienen una relación muy estrecha con Israel, en el sentido de que por ejemplo, los aztecas fueron peregrinos con Israel. Se les apareció su Dios diciéndoles dónde tenían que establecerse, donde vieran un águila devorando una serpiente parada sobre un nopal. Y una vez que llegaron allí a la tierra prometida, los aztecas pasaron por un desierto donde había serpientes. Casi todo se parece a Israel, tiene una relación muy estrecha. Y el último emperador azteca se llama Águila que cae, Cuauhtémoc, águila que desciende. Entonces así descendió la grandeza de los aztecas y entró el catolicismo en España. Y por 300 años no pudo entrar la escritura a México. Lo que se practicaba pues era el catolicismo, y todo eso está relacionado, desglosándose. Ese libro es interesante porque habla acerca de todos los evangélicos que quisieron llegar a México en los 3 siglos de 1528 a 1821, y los que lograban tomar presos, los torturaban, los afligían, y los que no se arrepentían por causa de los tormentos que les hacían, los quemaban vivos. Entonces está la lista de todos aquellos que murieron por su fe. En 3 siglos murieron cientos de creyentes que procuraban meter el evangelio a México en específico, y muchos fueron muertos. Entonces hay un vacío literario en ese sentido, un silencio sobre eso. Entonces estos libros lo que pretenden es ayudar
ayudar a los lectores a entender la grandeza de México en relación al Evangelio. Y así fueron apareciendo personajes como este de Juárez y la Biblia. Juárez y la Biblia, bueno, en México uno de los presidentes más importantes para los mexicanos es Benito Juárez. Benito Juárez era un niño, bueno, cuando niño bajó de la Sierra Zapoteca y no tenía el conocimiento del español, no sabía hablar más que el puro idioma zapoteca, pero hubo un franciscano que le enseñó a leer y a escribir con las Sagradas Escrituras. Él dice que cuando por las noches el señor Antonio Salanueva, les enseñaba a leer y a escribir con las epístolas de San Pablo. Entonces, aunque muchos me dicen, y es verdad, Benito Juárez era masón, pero era masón porque no había ninguna opción más que católicos o católicos. Entonces él fue el que dio puerta abierta para que el protestantismo entrara a México. Ya después de 1850 empezó a haber iglesias protestantes en México, así que México en realidad es joven en relación al protestantismo. Pero su biografía dice que cuando él ya era grande de edad, asistía a la escuela dominical de la iglesia episcopal ahí en la Ciudad de México, donde él les ofreció un terreno que expropió el catolicismo. Bueno, pero hay diferentes temas, por ejemplo, este tema de los Beatles y la Biblia, también ha habido mucho cuestionamiento porque me han dicho, ¿y qué tiene que ver los Beatles con la Biblia? Bueno, pues fíjense que lo que pretende este libro es darle un mensaje a los jóvenes, porque allá en México, pues sobre todo en las ciudades, el interés por el rock and roll es muy grande. Y por desgracia esta música está llevando a muchos a la perdición. De hecho, hay mucha drogadicción, mucha corrupción entre la juventud. Pero, por ejemplo, los jóvenes cristianos de algunas iglesias de la Ciudad de México tienen grupos de rock cristiano. Estos grupos de rock cristiano hacen campañas en la periferia o en las cárceles, y entre canto y canto les van dando el mensaje, Yo he ido a ese tipo de eventos porque mi hijo toca en un grupo que se llama Armadura, que es un grupo que da también el mensaje de la palabra de Dios. Y entonces allí los jóvenes han comprado este libro. Lo que dice este libro es que el alma humana necesita tres cosas: amor, verdad e inmortalidad. Y lo que estos jóvenes, los Beatles en su tiempo, hicieron fue mostrarles a los jóvenes la necesidad del amor. Todas sus canciones hablaban sobre el amor. Ella te ama, pues te amo, abrázame fuerte. Bueno, todo sobre el amor. Y eso cautivó a mucha juventud. ¿Por qué? Porque el alma del ser humano anhela amor. Llegó un momento en que fueron tan famosos que cayeron en un vacío existencial, y ese vacío existencial los llevó a la droga. Y entonces cuando estaban ellos en la droga ya su canto cambió, ya no era sobre el amor, sino ya eran otros temas de necesidad. Por ejemplo, La noche de un día difícil, Corre por tu vida, y uno muy interesante que escribió John Lennon que decía Help, ayúdame, decía. Les voy a leer un poquito lo que dice en español el canto de Help. Dice: ayúdenme, necesito a alguien, ayúdenme, pero no a cualquiera, ayúdame, sabe que necesito a alguien. Cuando era más joven, mucho más joven que ahora, nunca necesité para nada la ayuda de nadie, pero ahora se han pasado ya esos días y no estoy tan seguro de mí mismo. Ahora me encuentro con que he cambiado mi modo de pensar, he abierto mis puertas de par en par. Ayúdame si puedes, me siento deprimido y aprecio volver a poner los pies sobre la tierra. ¿Me podrían ayudar? Mi vida ha cambiado de tal forma que mi independencia parece desvanecerse en la bruma. De vez en cuando me siento muy inseguro y sé que te necesito como nunca antes de ahora. Ayúdame si puedes, me siento deprimido. Su canto cambió porque el alma, después de que no encuentra el amor, necesita conocer la verdad, y así pasó con ellos. Llegó un momento en que ellos se les murió su representante y entonces necesitaron encontrarse con la verdad y buscaban la verdad. Claro que en Inglaterra, la iglesia anglicana,
pues se puede decir que es un tipo de congregación, pues, ¿cómo se le puede llamar? No digo tibia, sino porque es una iglesia con fe protestante, pero con forma católica. De ahí que por eso los puritanos en el siglo XVII tuvieron que salir y venirse a Estados Unidos y fundar las 13 colonias. Bueno, entonces lo que el anglicanismo no les pudo dar a los Beatles, ellos la andaban buscando, querían encontrarse con la verdad. Y claro, en ese tiempo conocieron a un hindú que los llevó hasta la India. Y allá en la India, pues ellos dicen en su biografía que querían encontrarse con Dios, porque ellos querían conocer la verdad, porque el alma necesita la verdad. Y entonces, pues llegó un momento en que esta persona quiso abusar de una de las mujeres que llevaban, y entonces se decepcionaron y se regresaron a Inglaterra. Y por cierto que hasta le compusieron una canción que dice así más o menos, dice Sexy Sadie, dice: ah, ¿qué nos hiciste? A todos nos engañaste, Sexy Sadie. Ay, ¿qué nos hiciste, Sexy Sadie? Te rebelaste, rompiste todas las reglas, te rebelaste, un día del sol el mundo te esperaba y llegaste a deslumbrarnos, Sexy Sadie. O sea, llegó un momento que ellos se frustraron, y llegó el tiempo cuando hubo, en este libro no está, pero llega un momento en que John Lennon conoce un poco de la palabra de Dios. Y es interesante la biografía de él, que estoy también escribiendo una biografía con el tema ¿cuál fue el destino final de John Lennon? Porque muchos dicen que ya lo han visto en el infierno, pero la palabra de Dios nos dice que el que invoca el nombre del Señor será salvo. O sea, llegó un momento en que allá por 1980 se dice que John Lennon se separó de Yoko Ono y que estaba aquí en Los Ángeles. Entonces dice que él no salía a la calle por razón de que, pues de su fama, que todo el mundo quería tocarlo, abrazarlo, su autógrafo, y entonces él no salía de su casa. Entonces él lo que hacía era ver la televisión todo el día y toda la noche. Entonces lo que le impactó fueron los mensajes de la palabra de Dios. Llegó un momento en que él escribió a Oral Roberts, en aquel entonces evangelista, le escribió diciéndole que si habría perdón para él, dice, porque estoy viviendo en un infierno. Y entonces Oral Roberts, a ver que era John Lennon, pues le escribió y empezaron a escribirse. Llegó un momento en que John Lennon pudo tener un poco de conocimiento de la palabra de Dios. De hecho, cuando se estrenó la película Jesús de Nazaret, que el guión lo escribió William Berkeley, él fue al estreno y según testimonio dice que muchos lo vieron que decía aleluya, gloria a Dios, y que estaba tratando de escribir algunos cantos, solamente que cuando Yoko Ono supo que ya se estaba convirtiendo, pues se regresó por él, ¿verdad? Y hizo varias cosas que, bueno, pues que la historia los dice, ¿no? Que fue a Colombia a buscar una bruja y para hacerle un hechizo. Y el punto es que llego a esta conclusión, digo, si John Lennon de veras tuvo la oportunidad de conocer un poco la palabra de Dios, en el año cuando fue ejecutado aquí en Nueva York, pues no murió de inmediato, sino que lo llevaron al hospital en la ambulancia. Si él pudo haber invocado el nombre del Señor, pues es probable que Dios lo haya perdonado, porque realmente quien está en el infierno solamente Dios sabe quién es el que está, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en cada capítulo se va dando un mensaje, y muchos jóvenes lo han leído el libro, de tal manera que así han nacido los temas por alguna necesidad en particular. Ya en ¿cómo se llama? En muchas partes de nuestros países el arco iris lo toman las personas que tienen el estilo de homosexualismo, ¿verdad? Pero realmente el arco iris tiene un significado cristológico muy interesante. El arco iris tiene los 7 colores que son los esenciales para poder colorear el mundo, y lo interesante es que los 3 primeros colores del arco iris son azul, rojo y amarillo, que son los colores primarios. Los colores secundarios es la suma de estos colores, que es el morado, el dorado y el verde.
Y si nosotros somos cristocéntricos en la palabra de Dios, Dios por eso permite que el azul nos hable del lugar donde Cristo estuvo. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Cristo viene del cielo, se hace hombre, o sea, toma nuestra carne, nuestra sangre, o sea, es el segundo Adán. Adán quiere decir rojo, y muere en la cruz del Calvario. El color amarillo lívido es el de la muerte, como está en el capítulo 4, el caballo del jinete, del cuarto jinete del Apocalipsis, es un jinete de la muerte. Entonces Cristo vino del cielo, se hizo hombre y muere en la cruz. Ese habla de la obra principal de Jesús. Y luego los colores secundarios, el morado, que es la suma del rojo y el azul, da el morado, que es el actual ministerio que tiene Cristo en el cielo intercediendo por nosotros, y el amarillo y el azul, que da el verde, pues habla acerca de la esperanza que hay en todos aquellos que creen en Él. El dorado, que es la suma del rojo y el amarillo, y el amarillo hace el naranja, que habla acerca de Rey de Reyes y Señor de Señores, la divinidad. En fin, este libro salió con ese propósito de aclarar que el arco iris, más que una propiedad de las personas que practican ese estilo de vida, pues es un mensaje que Cristo nos da para nosotros. Y tras de esto ha habido una serie de libros más, que lo que estamos ahorita terminando es una teología bíblica y sistemática, que está en forma de preguntas y respuestas. Como tenemos la oportunidad en varias misiones de dar enseñanzas de tipo seminario teológico, para poder dejarle a los hermanos un estudio más práctico, lo que hacemos es sacar las 10 doctrinas principales de la Biblia, que es bibliología, teología propia, teleología, antropología, amarteología, cristología, neumatología, eclesiología y soteriología y escatología, que son las 10 materias principales. Entonces lo estamos haciendo en forma de preguntas y respuestas. Por ejemplo, este libro, en relación a la Biblia, las primeras lecciones preguntan cosas muy sencillas como ¿qué es la Biblia? Es el mensaje del Dios Todopoderoso, único y verdadero, plasmado en una colección de escritos antiguos. ¿Qué significa la palabra Biblia? ¿Quién la llamó así? ¿De qué otra manera se le llama a la Biblia? ¿Cuáles son los nombres figurados de la Biblia? Y así se va presentando hasta qué pruebas hay que debe ser palabra de Dios, y así hasta hablar del canon, de los idiomas originales en que se escribió la Escritura. Estas son cuestiones de bibliología. En teología, pues es el conocimiento de Dios, todo lo relacionado a Dios, angelología de los ángeles, y así ha habido en total, hermano, 40 libros que hemos escrito con la ayuda de Dios, y esperamos, si Dios nos da la vida, pues seguir adelante, porque tenemos en la mesa varios libros que estamos escribiendo, como el Cantar de los Cantares, como un folleto que estamos teniendo también sobre el mesianismo, que lo dimos en una conferencia de aquí en Los Ángeles, y muchos nos han pedido las copias de ese material. Y tenemos otro libro que habla sobre las montañas de Dios. O sea que si Dios nos concede la vida y la inspiración y la fuerza, pues vamos a seguir adelante, hermano. Amén. Bueno, Dios los bendiga y muchas gracias por su atención. Esperamos que haya sido de bendición este testimonio, porque todo es para la gloria de Dios. Que Dios los bendiga mucho y adelante, sigamos adelante predicando la palabra del Señor. Dios los bendiga.